Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Mayra Carvente, bienvenidos a todos y a todas a un programa más que va a ser muy educativo. Es correcto, pues hoy elegimos un tema pues que ahorita anda como mucho en la boca de todos, pero también creo que hay un gran desconocimiento respecto a pues esta instancia que es como el máximo tribunal constitucional en nuestro país y que recientemente ha pasado por reformas interesantes. Algunas no las compartimos, ¿verdad? Pero algunas otras pudiéramos analizarlas. Sin embargo, pues no hay que desdibujar la función específica que hace esta institución. ¿De quién estamos hablando? Pues hoy vamos a estar platicando de lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuéntanos, May, ¿quién es la Suprema Corte? Pues la Suprema Corte, a lo mejor no dimensionamos mucho la importancia y la relevancia que tiene, pero obviamente este órgano es quien decide los asuntos más importantes del país en materia jurídica. O sea, este órgano es quien ve que las leyes estén adecuadas a la Constitución, va a proteger nuestros derechos fundamentales, pero algo importante que también va a proteger nuestras libertades. Y también, pues obviamente impone reglas para que los tribunales que tienen que observar para resolver futuras controversias, ¿no? Entonces, es muy importante que todos los ciudadanos, porque a lo mejor vamos a decir, ay, no, como yo no voy a estar viendo una sesión de la corte, pero es importante porque aquí es donde se resuelven eh, pues temas de relevancia para nuestra vida, para la calidad de vida que tenemos. Podríamos hablar desde cómo se pagan impuestos, cómo protegernos de actos arbitrarios, o sea, una serie de situaciones que vivimos en el día a día y que aquí es donde se resuelven. Entonces, sí tenemos una obligación también como ciudadanos estar al pendiente de las resoluciones, ya hoy es muy fácil, ¿no? Meternos a internet, revisar qué se dijo, qué se resolvió y bueno. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como bien lo dijiste, Norma, es el máximo tribunal constitucional de México y desempeña un papel fundamental en la interpretación y defensa de la Constitución. Obviamente, pues nuestra Constitución, la Carta Magna, ¿no? Con la que, pues recientemente, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que se publicó el 20 de diciembre del 2024, pues se han introducido cambios significativos tanto en estructura como en funciones de la Suprema Corte, porque ahorita que platiquemos cómo era antes, cómo se conformaba antes y estos cambios que ha habido el día de hoy, vamos a ver que sí son sustanciales. Entonces, de las principales funciones que tiene la Suprema Corte, bueno, uno es un tribunal constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma su papel como tribunal constitucional, encargándose de resolver controversias constitucionales. Se analiza aquí la posible invasión de competencias válidas por la Constitución y la hacen valer poderes u órganos de gobiernos. También así hay acciones de inconstitucional que principalmente analizan contradicciones entre normas y la Constitución. La hacen valer legisladores, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comisiones estatales también de derechos humanos. Bueno, también una de las funciones es interpretar la Constitución en casos de relevancia nacional. Sabemos, el Poder Legislativo hace las leyes, pero aquí en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, ellos son quienes interpretan la Constitución y en casos de relevancia nacional se trata de hacer valer instrumentos que garanticen el respeto
y la debida observancia a la Constitución, donde las normas, leyes y actos deben apegarse a la misma y bueno, por eso se le conoce esta función como un medio de control constitucional, porque todo está apegado Constitución, Constitución. Bueno, otra de las funciones podemos verlo como también un sistema de precedentes. Aquí es donde se establece un sistema de precedentes obligatorios, donde las resoluciones del Pleno, aprobadas por mayoría de 8 votos, van a ser vinculantes para todos los tribunales del país. Y así van eliminando el sistema anterior de jurisprudencia por reiteración. Bueno, suena muy abogadesco, pero vamos a ir a lo largo del programa aclarando como estos detalles, pero pues de manera muy general queremos que sepan que, bueno, es un sistema de precedentes. También otra de sus funciones es amparo directo en revisión. La Suprema Corte de Justicia podrá conocer del amparo directo en revisión únicamente cuando el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, limitándose a las cuestiones, pues, meramente constitucionales. Entonces, ya vimos qué es, cuáles son sus principales funciones, pero sí es importante resaltar que es nuestro máximo tribunal, que la Suprema Corte es incluso las personas que la integran, los ministros, las ministras, pues de una investidura importante que tenemos todos los abogados, pues obviamente para nosotros ver incluso debates que suceden en la Corte es de relevancia, pero los precedentes que quedan son los que nos sirven, los que nos van dando el alimento para poder ir atendiendo asuntos. Entonces, pues sí, que quede claro que este es el máximo tribunal que tenemos en nuestro país. Ajá, y de pronto que entendiendo como justamente las funciones que tiene, que ya nos has explicado, como que se surgen estas dos vertientes, ¿no? Como la parte en donde, ajá, sí, yo como ciudadana, ¿dónde entro, no? Porque cuando nos hablas de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, ahí de todas maneras, aunque están unas viendo que si se están invadiendo competencias en el sentido, hagan de cuenta que es como una especie de casa, ¿no? Y entonces yo quiero llegar a la casa de Mayra a imponer mis reglas, pero pues eso no se puede, ¿no? Entonces al final lo sometemos a una autoridad, pensemos la mamá de Mayra y mi mamá, ¿no? Que son las que integran la Suprema Corte. Y entonces ellas van a tomar una decisión de si yo estuve bien o no de invadir pues estas competencias que tenía Mayra. Pero ahí solamente de alguna manera pues son estos órganos, los más altos que tenemos en los estados, son los que las pueden implementar, ¿no? O solicitar. Pero en las acciones de inconstitucionalidad, ahí, de alguna manera, aunque tampoco intervenimos los ciudadanos, pues es una forma de decir, oye, como que en esta ley que tú hiciste, algo no empata con la Constitución, con los principios. O sea, sí necesito que la Suprema Corte tome en consideración estos elementos y nos diga si esa ley está bien o está mal. Y entonces en la única, digamos, como alternativa que tenemos como ciudadanos de que en alguna circunstancia la Suprema Corte pueda tomar opinión es precisamente en los amparos directos en revisión, porque ahí tal cual es un ciudadano que considera que se han violentado sus derechos y que entonces promueve el amparo, pero que no gané yo el amparo y entonces me quiero inconformar y es por eso que puede la Suprema Corte conocer los asuntos. Entonces, sí es un tema pues no es como una cuestión meramente, pues de sentir, ¿no? De yo creo que debería de estar Mayra en ese lugar. O sea, si Mayra Ajá. tiene las habilidades, las capacidades, la experiencia, porque vean la trascendencia de lo que van a resolver los ministros de la Corte, ¿no? Si Mayra tiene todo ese abordaje, toda ese camino que pasó por el acceso a la justicia y hoy día está en una Suprema Corte, pues eso garantiza que tomará buenas decisiones. Pero pues bueno, vamos a ver también qué va a pasar, ¿no? Porque sí, efectivamente hubo cambios estructurales de forma reciente para la Suprema Corte. Entre las primeras cosas que podemos detectar, pues es esta cuestión de la reducción de ministros, en donde pues se redujo de 11 ministros a 9 ministros y bueno, van a estar en un periodo de 12 años sin posibilidad de reelección.
También un tema ahí de pronto que pudiéramos debatir, ¿no? O que era el tema de debate en esta cuestión era, ¿y por qué tantos años? Porque se supone que de alguna forma no deben de ser como autónomos e independientes y tener un nombramiento tan largo garantizaría de alguna manera no tener estos afines políticos con algún poder del Estado y que influya en sus decisiones. Pero bueno, eso también vamos a ver qué va a pasar porque pues sabemos que si bien es cierto, hay un proceso, o bueno, había un proceso de selección, pues ahora no necesariamente el tema de que pues cubran como los perfiles idóneos y vayan libres pues de presión política es lo que en su momento vamos a ver, ¿no? Otra de las cosas que también se determinó en estos cambios estructurales, pues es el funcionamiento en pleno, porque se eliminan las dos salas que anteriormente conformaban la Suprema Corte de Justicia y ya ahora van a funcionar exclusivamente en pleno para resolver todos los asuntos. Esto es básicamente que tienen que decidir cuando estén todos, ¿no? Y que de alguna forma ahí se abra el debate pues a la toma de decisiones a partir de estos temas, ¿no? Pero ya andamos sobre los tiempos. Entonces, ¿te parece si hacemos un pequeño corte comercial para regresar y Sí, seguirles platicando de esto? sí, que nos sigas contando a detalle porque viene todo lo interesante, los cambios que hubo. Exacto, Ujú. exacto. Pues bueno, recuerden que estamos a través de CIMAC Radio, nos pueden escuchar en cimacradio.org, también nos pueden buscar a través de las redes sociales de CIMAC y pueden contactarnos a través del teléfono en cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, estamos de vuelta. Norma, nos estabas platicando estos cambios estructurales que se hicieron en la Suprema Corte. Ya vimos la importancia, la relevancia que tiene la Suprema Corte en el país, la trascendencia que tienen sus resoluciones. Y tú nos estabas platicando ahorita estos cambios que se han realizado últimamente con estas reformas. Pero bueno, cambia de actuar solo en el pleno y con dos salas, ahora solo van a actuar en pleno para que Ujú, todos estén como puedan votar sobre el ujú. asunto y pues síguenos contando. Bueno, el otro cambio sustancial es esta cuestión de la elección popular de ministros. Acá pues son elegidos mediante voto ciudadano, libre, directo y secreto durante elecciones federales ordinarias y pues este es uno de los cambios trascendentales. Yo creo que ahí en ese punto en específico lo que podríamos decir es que pues de entrada los derechos humanos no se votan, ¿no? Porque justamente es como decir, Sí. ay, ¿quién quiere tener derecho a la libertad? Ah, yo, no, la mayoría no. Acá, cuando analizamos este tema de derechos humanos, es que si el tema es que no necesariamente la mayoría tendría la razón, ¿no? Y podríamos estar restringiendo derechos, pues, vitales para individuos en lo particular, pero también para colectividades y demás, ¿no? Entonces, sí, ver este tema como una cuestión de un proceso democrático, me parece que sí tenemos un ligero retroceso, si no es mayúsculo, porque no es que estemos peleados con la democracia, pero la democracia no se toma de una manera como tan, pues perdón, pero tan irresponsable, ¿no? Porque lo que nos ha permitido vivenciar esta primera votación es que sí hay, justo lo que criticábamos antes de esta, cuando esto era la reforma, era, ¿y dónde está la independencia, no?
Y Ujú. justo es lo que vimos trastocado, ¿no? Cómo hay estos cotos de poder y los cotos de poder designan sí o sí y aparte malinforman a la ciudadanía, ¿no? Porque hubo algunas propuestas de campaña que incluso ya estaban dentro o sea, recuerdo una que me hacía mucha risa que decían, y ahora todas las personas tendrán abogado y así de, perdón, pero si ya vamos para Sí, ministros de la corte, esto lo deberían de saber, ¿no? O sí. sea, que eso ya estaba en la ley, que no me estás prometiendo, no me estás tratando de convencer con algo que no sabes. Y eso es a lo que vamos, que el problema, no estoy diciendo que los abogados tengamos como la razón para todo, ¿no? Pero hay cosas muy técnicas que sí les tendríamos que explicar de mejor medida a la población para que entiendan la trascendencia y no quedarnos como con una cuestión de, sí, me veo bien en la foto, ven que salgo con alguien importante, ya Sí. soy la opción, ¿no? Es que, ¿sabes qué siento, Norma? Que últimamente hay puestos que se están tomando como escalones para el que sigue. O sea, como que no le están dando la importancia a este porque ya están pensando en qué viene. Ujú, Entonces empiezan a politizar y a hacer populismo de la ley y eso es lo que no se vale. Porque incluso en estos cambios que estaba viendo también del artículo del 95 constitucional, los requisitos, ¿no? O estos criterios para ser electo como ministro o ministra. Y sí, se redujeron varios que dices, ¿por qué? ¿No? Cosas muy prácticas como la experiencia, ¿no? Ya también se reduce y pues sí hablan de que debes de tener una calificación mínima de 8 en la licenciatura o te dice, bueno, especialidad, maestría o doctorado y práctica profesional, cuando menos 5 años en actividad jurídica. Y no es que pensemos que no lo van a poder hacer en ese tiempo, que no les da ese tiempo para ser unas personas muy buenas, ¿no? Pero sí, en la práctica vemos que estos puestos, estas figuras que representan en la Suprema Corte, pues deben de tener esta experiencia, esta formación académica, mm, como que toda esta escuela judicial que ellos van formando a lo largo de su vida, que sí, no tengo duda que había cosas que mejorar, cosas perfectibles, cosas que tenían que cambiar, pero no de esta manera, desde mi punto de vista. ujú. Y pues he escuchado entrevistas del nuevo presidente de la Suprema que digo, no es lo que se espera de un presidente de la Suprema Corte de Justicia. No me parece que sea correcto que eh, haga populismo de venir desde mi punto de vista es un populismo. No estoy afirmando que así lo sea, pero que él esté con la bandera de vengo de un grupo en situación de vulnerabilidad y eso es lo que me respalda, no necesariamente. Entonces, me gustaría más que fuera un tema que defendiera el académico, ¿no? La experiencia, que estos temas, pero vamos a ir viendo poco a poco. Sí, porque precisamente en ese punto que refieres, ¿no? Justo el tema del populismo. Evidentemente, claro que queremos una Suprema Corte plural, ¿no? Pero plural desde el conocimiento y desde la experiencia, porque pensemos en esta cuestión del populismo y que también salió mucho en esta nueva forma de allegarnos de jueces, ¿no? Con la ciudadanía. Y uno de esas cuestiones o de lo que se mencionaba mucho era, ¿y por qué tenemos candidatos que son violentadores, ¿no? En temas específicos de violencia de género. Y es que ese es el peligro. O sea, imaginemos que si tenemos a alguien misógino o que tenemos a alguien, pues no sé, racista, ¿no? O un O, deudor, ajá, ¿no? Ujú, ujú, o un una deudor persona, alimentario. ajá, Ujú, una persona homofóbica. ujú. A lo mejor tiene toda la experiencia del mundo, ¿no? Dentro de lo que se está marcando en ese aspecto, pero nos vamos por el populismo de a pantalla y entonces nos deslumbra la persona, ¿no? Y no la historia de la persona y lo que puede hacer. Entonces ahora imagínense que esa persona llega a ese lugar y le toca resolver, pensamos en una persona homofóbica, ¿no? Le toca resolver temas de la diversidad sexual. Entonces, no.
no podemos, digo, si al final es un tema en donde deberíamos de ser amplios, ¿no? En el conocimiento de las materias en derechos humanos y entender esta nueva visión de las familias y las relaciones y demás. Pues si esta persona que debería de pasar por un proceso de perspectiva de género no lo hace y que te lo hizo evidente en una campaña, ¿no? Y que todavía votes por ese, pues después no te extrañes de las decisiones que va a tomar, porque no hicimos un filtro correcto, ¿no? Y Pero lamentablemente, Norma, o sea, perdón, últimamente la Suprema se ha visto como muy, eh, pues por así decirlo, muy manchada con estos temas, que sí el plagio de la tesis, ajá, que sí la ministra Lenia, que si no sabe, que sí sabe, que entonces, qué pena, pues, porque es el máximo órgano y no tendría por qué funcionar así. Yo de verdad espero que esto sea, que vengan cambios buenos, porque pues yo no deseo que le vaya mal al país, obviamente, ¿no? Pero eh, es lastimoso ver cómo viene, pues, esta figura ya un poco desgastada de la Suprema Corte, y pues ahorita la idea es que se pueda reforzar y que ojalá, de verdad, ojalá que estos cambios, porque desde nuestro punto de vista y jurídicos, objetivos, decimos no, pero pues no deseamos el mal, obviamente, ¿no? claro, claro. Digo, al final es como lo que hemos podido vivenciar desde el ámbito jurídico, porque estas opiniones no son ni de un color de algún partido, ni mucho menos, simplemente es desde la visión del ámbito jurídico y lo que hemos visto en cuanto a protección y defensa de derechos humanos y de protección a víctimas, que si de por sí estamos ahí en problemáticas, pues ahora más con esto que vamos a vivenciar. Pero otra de las cosas, ya regresando un poco a Sí. estos temas, otra de las cosas que también tuvo estos cambios estructurales es esta presidencia rotativa en donde la Suprema Corte pues se renovará cada 2 años de manera rotatoria, pues correspondiendo al ministro que haya obtenido mayor votación en la elección respectiva, ¿no? Que lo que vimos al menos en esta votación, en esta primera votación, pues fue este compañero que pues al final también hace esta mención de que viene de pueblos y comunidades indígenas, aunque también participó en cuestiones dudosas respecto también al Tren Maya, que precisamente hablaban de la consulta pública, la consulta que le tenías que hacer a pueblos y comunidades indígenas, ¿no? En relación a, pues quiero hacer un tren, pero voy a pasar por tu comunidad, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y pues mucho de eso hubo una gran omisión de pronto del Estado, privilegiando cuestiones económicas, en cuestiones, lo fundamentaron también en temas de transporte, pero también hoy ya se empezó a evidenciar las afectaciones al medio ambiente y a la fauna pues donde está pasando el Tren Maya, que a lo mejor ahorita lo vemos como, ay, no, no importa, ¿no? Pero dentro de unos años esto va a tener consecuencias como importantes, ¿no? Entonces, entre otras de las cosas que de pronto sí quisiera que platicáramos un poquito, es precisamente sobre la reforma en donde se establece que la Suprema Corte no va a tener competencia para conocer controversias relativas a reformas o adiciones a la Constitución. Esto basándose en el fundamento de que debe de existir una separación entre el poder constituyente y el poder judicial. Sin embargo, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa comercial y ahorita entramos a esta temática? Sí, ya abordemos el tema, estamos platicando mucho. Sí, Ok. sí, sí. Va, pues entonces vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos. Le estamos platicando qué hace la Suprema Corte y bueno, qué va a hacer ahora, ¿no? Con esta nueva,
nueva gestión a partir de una votación. Recuerden que estamos a través de cimacradio.org y que nos pueden escribir a las redes o pueden llamarnos al número de cabina 55 35 08 47 61. Pues bueno, vamos a ver algunos puntos en específico que nos hacen a nosotros mucho ruido, ¿no? O que queremos mencionar en relación a precisamente esta reforma. En específico, ahorita vamos a platicar un poco del Tribunal Constitucional. Como bien nos fue adelantando May, la reforma pues refuerza esta función de delimitar con claridad el tipo de asuntos que debe conocer la Corte, pero excluirá a aquellos que no impliquen directamente una problemática constitucional. Entonces, por ejemplo, en cuestiones que sean meramente legales y procedimentales, pues ya no llegará a la Suprema Corte y que pues de alguna manera esto permite que la Suprema Corte se concentre en asuntos de mayor prioridad, por así decirlo, ¿no? Obviamente esto que tenga que ver con derechos humanos, con conflictos de competencias entre los poderes. Además, también se elimina esta figura de las salas, teníamos la primera y la segunda sala. Entonces, pues todos los asuntos al resolverse en pleno con la participación directa de todos los ministros, pues garantizaría una interpretación colegiada, ¿no? Como que entre todos tomamos la decisión y buscará evitar contradicciones entre pues otros criterios que en su momento hayan tomado pues las autoridades, ¿no? U otras autoridades. Sin embargo, pues la Suprema Corte no va a poder conocer sobre reformas constitucionales, esto con el entendido de que se protege al poder constituyente permanente, es decir, como a las legislaciones, ¿no? Los, digamos, los hacedores de leyes, por así decirlo, frente pues al control judicial. Y pues esta disposición delimita con mayor rigor el papel de la Corte, pues evitando que interfiera en decisiones de contenido pues netamente político y constitucionalmente soberano, que es ahí donde les digo que me preocupa un poco, ¿no? Sí entiendo, evidentemente, la necesidad de no sobrecargar a instituciones con asuntos meramente de trámite, pero esto me surge mucho cuando doy las clases, Maya, porque una de las preguntas que suelo hacer es, y te pregunto a ti, ¿no? Y al auditorio, ¿una constitución puede violar derechos humanos? Sí, Sí puede, ¿no? De entrada sí. diríamos, no, no, ¿cómo? Pues una No, ajá. constitución, ¿no? Por supuesto, claro, desde esta visión de que, que los derechos humanos terminan siendo un escudo frente al abuso del poder, que puede ser el propio Estado, entenderíamos que no, que tal vez una constitución no debería, no, no debería violentar derechos humanos. Pero también una constitución es un instrumento político. Es de pronto en un momento y en una época determinada recoger como que esos principios básicos que tenemos y plasmarlos en un documento fundante, ¿no? Como un documento que va a regir la actuación de los individuos y que entonces vamos a estar como pues no como los Simpson en cuando les dicen, ¿te imaginas este mundo sin abogados y que todos están felices y se están abrazando? O sea, No, no, tampoco no, a esos ajá. extremos, pero digamos que ciertas circunstancias las podemos de alguna manera, pues, limitar, por así decirlo, ¿no? Y el problema es que si estamos diciendo que es un tribunal constitucional, que de pronto si detecta alguna anomalía, que esto tiene también un doble sentido, ¿eh? Porque ya empezamos, y esto no en administraciones pasadas, ya empezamos a tener limitaciones desde la interpretación de la Suprema Corte para con los derechos humanos, principalmente en temas internacionales en donde dicen, no, 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 que primero vaya la Constitución. Sí, pero ahorita estamos confirmando, la Constitución sí puede violar derechos humanos, porque si yo, volvemos al mismo ejemplo, ¿no? Si yo soy homofóbica y entonces, pues yo con mi buena hondez los convenzo de que plasmemos dentro de la Constitución que el matrimonio solo es entre hombres y mujeres, no es una decisión casual, es una decisión que va a afectar a muchas personas, ¿no? Y va a poner en cierto privilegio a otras. Entonces, el que de pronto no se pueda levantar la mano bajo el argumento de, pues pasó por el poder constituyente permanente, el hacedor de las leyes, ¿cómo de pronto vamos a cuestionar?
y hemos tenido, o sea, justo la forma de frenar algunas disposiciones legislativas que van en contra de estos principios ha sido por este tipo de mecanismos o de estas herramientas de parar en seco, ¿no? De decir, no, 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 ok, ya pasó tu proceso legislativo, tu ley es ley porque sí pasó por ese proceso, pero eso no quiere decir que no pueda ser revisada, ¿no? Por otro ente superior para que nos diga si está bien o está mal. Y eso es lo que de pronto podríamos correr riesgo. Pero ¿qué opinas, Maya? Pues es que es preocupante porque vemos cómo, como platicas, ¿no? Obviamente estas necesidades de cambios en la Constitución, en leyes, en normas, pues se dan justamente por los cambios que existen en la sociedad. Entonces, si tú vas, estaba escuchando el caso, por ejemplo, creo que es de Guanajuato, donde puedes adoptar como familia homoparental, pero no te puedes casar. Ujú, O sea, hay cosas que sí siguen siendo violatorias de derechos humanos, como bien dices, porque uno se imagina, no, no, la Constitución no va a violar derechos humanos, claro que sí, los viola. Y tan es así que pues por eso incluso tenemos estos órganos que se deberían de encargar de resolver estas situaciones y que en determinado momento ya nos comienza a preocupar que, que no se logre, que ujú. quedemos otra vez pues, en el limbo, ¿no? En el limbo jurídico de ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces, sí es preocupante. Hay muchas críticas que ahorita se vienen sobre estas reformas y pues como decías, la principal también es esta independencia judicial, estos cambios que se están dando que dices, no necesariamente están siendo los más objetivos. Entonces, pues creo que es preocupante. Sí, digo, también no quiero que caigamos en el caos, desde nuestros análisis, ¿no? Creo que es un momento pues también de oportunidad, ¿no? De revisar qué es lo que va a pasar, cómo se va a ir resolviendo, pero sí importante estar muy al pendiente porque también pensaríamos, ¿no? Que, ay, bueno, ya votamos y pues ya, ¿no? No, la ciudadanía participativa no nada más es votar, ¿no? Sino ser parte de todos estos procesos y familiarizarnos, ¿no? Bueno, y otro de los elementos interesantes que tienen que ver con esta reforma es el tema de los sistemas de precedentes obligatorios. Este es uno de los cambios, pues también más importantes de esta reforma al Poder Judicial y tiene que ver con estos precedentes obligatorios que sustituyen a lo que conocíamos como la jurisprudencia por reiteración. Acá, bueno, cuando teníamos esta jurisprudencia, solo se convertía en jurisprudencia cuando se repitieran 5 criterios en el mismo sentido. Y entonces, de alguna manera, esto garantizaba estabilidad, aunque pues sí era un poquito lento porque teníamos que esperar estos 5 criterios en el mismo sentido para dar obligatoriedad. Un poquito para que entendamos este tema es, la jurisprudencia son las interpretaciones que hace la Suprema Corte de alguna disposición normativa o de una ley en específico o de un concepto que no ha quedado como muy claro y queremos que se hagan interpretaciones. Tenemos tesis aisladas y tenemos jurisprudencia. La jurisprudencia en sí es esos 5 criterios reiterados que se convierten en obligatorios. Las jurisprudencias aisladas o las tesis aisladas, más bien, es como estos criterios, pero que están sueltos, ¿no? Que no estaban ligados a 5 criterios iguales. Entonces, los podíamos invocar, sí, pero no eran obligatorios. Con la reforma del 2024 se establece que pues estas decisiones que van a ser adoptadas por el Pleno de la Suprema y que sean aprobadas por al menos 8 votos tendrán este carácter inmediato para que todos los tribunales sean aplicables para todos estos tribunales del país. Esto en teoría se fundamenta en que tendríamos un posicionamiento mucho más ágil de criterios obligatorios que daría más peso a estas resoluciones de la Corte y generaría esta homogeneización de la interpretación constitucional en los órganos jurisdiccionales. Entonces ya no necesitamos tener 5 criterios en el mismo sentido. Con que tengamos esta votación de 8,
ya podía generarlo, ¿no? Con esta determinación, pues las sentencias de los tribunales superiores constituyen pues parte de este marco legal normativo, es decir, son como, al final, como son criterios que ya los ha dado el máximo tribunal constitucional en nuestro país, pues se convierten como en una especie de ley, ¿no? Además, pues también están los jueces y los magistrados, pues legalmente obligados a justificar expresamente cuando diga, sí, pero como que ese criterio que dio la Corte, no, como que no, aunque sea obligatorio, no me convence. Entonces yo, juez de algún órgano jurisdiccional, yo tengo que justificar por qué me estoy alejando de ese criterio, por qué no lo quiero aplicar en el caso en específico. Porque si no, pues sí, en algunos contextos podrían tomar estos temas como unas resoluciones que pueden ser revocadas, ¿no? Acá, pues evidentemente, en este nuevo modelo, sí la Suprema Corte tiene que ser mucho más argumentativa para que pueda emitir estos razonamientos sólidos, claros, accesibles y que pues esto van a fijar las decisiones en el futuro. Y acá otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Si lo quisiéramos ver desde este análisis que estamos abordando de todas estas nuevos cambios de cómo va a operar la Suprema Corte, pues se torna, en algunos contextos diríamos, sí, claro, porque entonces no tardaríamos tanto. Pensemos en lo que en su momento se platicó sobre el uso lúdico de la marihuana, ¿te acuerdas? Que todo el mundo empezaba ya a Ujú. hacer como criterios de, ay, no, y entonces todo el mundo se va a drogar con la marihuana y demás. ¿Qué es lo que emitió la Suprema Corte con 5 criterios? O sea, tuvo que haber 5 casos que resolviera en ese mismo sentido de decir, ok, a ver, si las personas se quieren drogar de manera lúdica con la marihuana, como por qué nos tenemos que meter en ese ámbito privado del individuo. Claro, si ya esa adicción que pudieras tener afecta a terceros, bueno, ahí sí ya tendría actuación el Estado, ¿no? Pero si es una cuestión de solo quiere este sujeto fumar en su casa sin molestar a nadie, como por qué tendríamos que tener estos temas, ¿no? Y entonces tuvo que existir estos 5 criterios, entonces tuvo que pasar mucho tiempo, un poquito de tiempo para poder determinar, y en aquel entonces teníamos las declaratorias de inconstitucionalidad, que cuando ya teníamos esos 5 criterios en el mismo sentido, los sometíamos a un procedimiento y ya, de alguna manera invalidábamos esa norma, porque si ya en 5 veces habían dicho que era inconstitucional, pues entonces la sacábamos del ordenamiento jurídico. Insisto, ¿no? Desde este lado diríamos, no, pues sí estaba bien, ¿no? Porque así esperábamos y eso. Bueno, ahora imagínense que de pronto puede haber un criterio en este sentido, que no tendríamos que pasar por todas esas etapas, pero vuelve a pasar lo mismo. Y si entonces May resulta que es racista, y entonces ella toma una decisión, convence con sus argumentos a los demás jueces de que sí deberíamos de tener una ley que separe a los migrantes, por ejemplo, ¿no? Que separe a los venezolanos, que separe a los cubanos, que separe así, porque pues no les debemos dar el mismo trato. Bueno, si Mayra convence a los ministros con 8 votos, ese criterio se va a volver Ya. vinculante, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué opinas ahí, May? Ah, ya no quiero opinar. Este, pues no, la verdad es que incluso como abogados, toda la formación que traemos como en la antigua escuela, pues, ¿no? Sí, ahora sí sueno como a tía, como a viejita, pero es que, o sea, todo lo que nosotros aprendimos en el sistema anterior, toda esta parte de las tesis, la jurisprudencia, y ahora estos cambios tan radicales, pues sí dejan un tanto que desear, ¿no? Esperemos que yo soy como una persona de que espero que sí, espero que las cosas, pero bueno, no solo es de esto, es un acto de buena fe, sino que Ajá, obviamente tiene que haber fundamentos jurídicos, trabajo anterior y que pues estas determinaciones o estos precedentes van a determinar pauta para todo el país, para todos los jueces, o sea, sí es muy ajá. importante, ¿no? Entonces Sí, hay y que mira, ir viendo. yo también Ujú. tengo como un poco de confianza. Bueno, quiero tener un poco de confianza. Exacto. Evidentemente, a mí me preocupa porque sé que
Tan solo hoy día tenemos figuras inconvencionales más bien, inconvencionales, es decir, que no se apegan a las obligaciones que nosotros tenemos en el ámbito internacional, las tenemos en la Constitución, ¿no? Piensen ustedes la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Y tampoco estoy diciendo que, ay, no, sí, que toda la gente esté en la calle y si cometió un hecho grave. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que el propio sistema de protección de derechos humanos permite que limites derechos humanos, ¿no? O sea, sí se puede, pero con reglas y reglas muy claras. El problema es que esto se puede dejar a la arbitrio, ¿no? Como hoy sí me levanté con un buen verbo, ¿no? En donde puedo disfrazar de alguna manera esta protección de derechos humanos, incluso yendo en contra de mis propios compromisos internacionales como Estado. Insisto, ahí es donde me preocupa. Quiero darles el voto de confianza, evidentemente. O un tema político, Claro, ¿no? O un tema claro, político, que vienen campañas, vienen elecciones y entonces empiezan a hacer un populismo penal. O sea que exacto, lamentablemente comenzamos con temas así y que pierden objetividad. exacto. Ese es el problema. Es ahí donde me preocupa. Pero a ver, todavía hay otro tema, ¿no? La cuestión del tema del amparo directo en revisión. Ahí cuéntanos un poco. Sí, no me voy a extender mucho porque viene un corte, Ujú. entonces solo voy a platicarles como muy rápido el principio, vamos a corte y regreso a platicarles un poquito más. Pero bueno, hablamos de qué sucede con el amparo directo en revisión, esta competencia excepcional. Bueno, pues la reforma limita el ámbito de intervención de la Suprema Corte en materia de amparo directo en revisión, va reservando su conocimiento únicamente a aquellos casos que planteen cuestiones estrictamente constitucionales o de derechos humanos y que revistan una trascendencia o interés excepcional. Así es como lo marca, ¿no? Interés excepcional. Bueno, esta modificación pues busca como que descongestionar la carga de trabajo que tiene la Suprema Corte de Justicia y dice, bueno, pues toda esta carga que te voy a quitar, mejor concéntrala como en recursos de resolución de asuntos más relevantes, de asuntos que sí tengan un impacto incluso pues de mayor importancia, por así decirlo, ¿no? Y de este modo, pues la Corte únicamente va a conocer casos donde se alegue, por ejemplo, una interpretación incompatible con los tratados internacionales de derechos humanos o bien la existencia de un vacío normativo que vulnere derechos fundamentales. Entonces, también la decisión sobre si un caso reviste ese carácter excepcional, que es lo que ahorita te comentaba, pues también va a quedar a cargo del Pleno de la Corte con base en criterios ya previamente establecidos. Ellos son quienes van a decir si es un caso excepcional o no es un caso excepcional. Entonces, la finalidad de esta reforma es múltiple. Por un lado, va a garantizar que la Suprema Corte pueda resolver de manera prioritaria y expedita conflictos de mayor impacto nacional. Por otro lado, busca fortalecer a los tribunales colegiados de circuito al consolidar su función como una última instancia en materia de legalidad. Entonces, pues dice que así es como se va a reconocer la autonomía y capacidad de los tribunales inferiores para resolver casos ordinarios, reservando la intervención del máximo tribunal, como ya dijimos, solo para asuntos de interés constitucional y generalizable. Pero bueno, tenemos que ir Sí, a hay un que ir corte. a un pequeño corte comercial. Recuerden, estamos en su programa Reivindicando Derechos a través, perdón, de CIMAC Radio. Volvemos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, hace públicas diversas sentencias en esta materia. Es importante saber que no existe en la legislación un mandato expreso para hacer públicas las sentencias. Si bien se reconoce el derecho de las partes a su privacidad, la cual en todo tiempo debe ser resguardada, también es importante conocer el análisis y determinaciones que realicen las autoridades con el fin de fiscalizar su actuación, el apego a principios de igualdad, no discriminación, aplicación de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. En ese contexto, en el apartado en comento podemos encontrar sentencias de amparos directos en revisión, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, recursos de reclamación y contradicción de tesis, en donde se abordan temas en materia de género.
Entre ellos podemos encontrar juzgar con perspectiva de género y su deber para con las autoridades, interrupción legal del embarazo y acceso a servicios de salud, paridad de género, aborto, derechos reproductivos, derecho a vivir una vida libre de violencia, derecho a recibir alimentos y derecho a una vida digna y decorosa. También encontraremos derecho de la infancia a ser escuchada en los procesos que se les involucren, acciones afirmativas, violencia obstétrica, derecho de las personas gestantes, derecho de acceso a la justicia, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho al debido proceso, derecho a la seguridad social, derecho a la identidad y derecho a la integridad personal. ¿Conocías estas herramientas? Queremos escucharte. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre pues qué hace la Suprema Corte y retomando qué es lo que hará, ¿no? Con esta nuevo cambio estructural. Pero, a ver, tengo allí una duda, ¿no? En relación a esto. ¿Será que la Suprema Corte de Justicia Penal, pues, seguirá conociendo estos temas penales y cuáles sí tendría este conocimiento? Pues sí, la respuesta es sí. ¿La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede conocer de asuntos penales? Sí. ¿Cuáles? Bueno, pues puede conocer de juicios políticos y de responsabilidad penal contra altos funcionarios federales, como el presidente de la República, secretarios de Estado, ministros de la Corte y otros servidores públicos que tienen fuero. En este punto quería platicarles, bueno, o ponerles de ejemplo, ¿recuerdas al ex candidato a presidente Jaime Rodríguez, más conocido como el Bronco? Ah, claro, claro, Pues claro. Personaje. personaje, bueno, pues él fue acusado, obviamente, de usar recursos públicos en su campaña presidencial. ¿Por qué? Pues porque no había renunciado a su cargo como gobernador y los recursos los estaba utilizando, pues obviamente, para esta campaña. Entonces, deciden comenzar esta investigación y del ámbito local, con tres votos con 3 votos en contra, 2 a favor. Entonces, se empieza a determinar aquí que ya no solo se debe de conocer a nivel local, sino que se tiene que escalar esto. Y aquí es donde la Corte empieza a hacer estas determinaciones de si son casos que, como lo habíamos dicho, ¿no? Casos que sean excepcionales, casos que sean relevantes y que puedan tener un impacto a nivel nacional. Entonces, pues así es como se van determinando. También hay otro caso que no tiene mucho, el de Samuel García. Ujú. También ahí en enero del 2023, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, pues le inició un juicio político porque presenta un retraso en la ley de egresos del 2023 y entonces viene una serie de controversias constitucionales en donde pues ya tiene intervención la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues obviamente en estos casos la Suprema va a ir determinando también la competencia local, federal, se va a ir determinando y pues va regulando esta legalidad del proceso. Ellos van a ir diciendo, el tribunal van a ir dando como esta Ujú. guía y ellos van a determinar. Entonces también, pues lo que nos dejaba un tanto tranquilos es que pues la Suprema Corte cuando llega el asunto, pues la idea que tenemos es que nos va a garantizar una correcta aplicación, ¿no? de la ley en los juicios que llegan a sus manos, porque pues decíamos, bueno, tienen toda la expertise, Ujú. todo el conocimiento para poder ser más objetivos y no tener pues como que algún favoritismo para alguno de las personas implicadas. Pero bueno, si esa era tu pregunta, Sí. está respondida. Ok. Ujú. Bueno, y el otro tema que tendríamos que tocar, ¿no? Ya para también contarles un poquito desde mi corazón derecho humanero, ¿no? ¿Qué pasará entonces ahora con los temas de inconvencionalidad que va a abordar la Suprema Corte? Que eso hagan de cuenta que es qué tanto de nuestras normas locales o estatales se apegan a los compromisos internacionales que se han asumido al momento de que el Estado mexicano los suscribe, ¿no? O se adhiere a ellos.
Y esto, híjole, es donde a mí me preocupa demasiado, porque precisamente es un tema en donde de por sí desde antes de esta reforma o este cambio, ya teníamos criterios que iban, pues de alguna manera dándole un poquito la espalda a los derechos humanos. Lo pienso desde una forma en donde esta idea de ¿por qué alguien más va a venir a opinar en mi casa? ¿No? Un poco como en este sentido. Sí, pero el problema es que los que se quieren meter a tu casa, por así decirlo, y que no se quieren meter, sino simplemente es a partir de algo de lo que tú mismo te obligaste, ¿no? Tú fuiste solito a decir, sí, sí, firmo ese instrumento internacional y parecería que no estabas en el conocimiento amplio, parecería, quiero pensar que no, de que de ahí salían obligaciones, ¿no? Entonces, una de las cosas que los instrumentos internacionales fijan como muy clarito es, a ver, una cosa es que te adhieras a este instrumento y que este instrumento traiga obligaciones. Pensemos en la Convención Belém do Pará, ¿no? Que es para estos temas de violencia de género contra las mujeres. Ok, ahí se dice que hay que trabajar sobre cómo garantizamos el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y cómo garantizamos el tema de la igualdad y no discriminación. Bueno, entonces imaginen que tenemos todas esas obligaciones que surgen desde el ámbito internacional y que nosotros acá decimos, bueno, pero mira, si de pronto van a opinar de ese tema en este punto en específico, por ejemplo, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, que es como más o menos funciona casi similar a lo que platicábamos ahorita de la interpretación que hace la Suprema Corte en jurisprudencias. Solo que acá, digamos, una fuente del derecho o algo que podemos retomar de la Corte son precisamente las opiniones consultivas, porque las opiniones consultivas son interpretaciones que hace la propia Corte Interamericana a partir de un instrumento internacional o a partir de una duda que tenga un Estado, etcétera, ¿no? Entonces, esos criterios son como una extensión del instrumento internacional porque lo explican de mejor manera. Bueno, pues te cuento, les cuento al auditorio que la Suprema Corte ya habíamos tenido criterios que atentaban contra los derechos humanos, pero este fue de los últimos, de decir, bueno, pero esos criterios, aun cuando son de ese máximo tribunal internacional, solo los vamos a tomar en consideración como criterios orientadores, no como criterios vinculantes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que si tú los haces valer como criterios vinculantes, se vuelven obligatorios para el Estado mexicano y todas sus autoridades. Pero cuando los manejas como criterios orientadores es, bueno, ahí están. Si quiero los tomo en cuenta, si no, no los tomo en cuenta. Entonces imagínate que volvemos al ejemplo. Soy la autoridad, soy la ministra o soy, pues sí, la ministra que de pronto dice, no, yo no quiero a los venezolanos, yo no quiero a los cubanos, yo no quiero a los ecuatorianos, ¿no? Y entonces hay una opinión consultiva que habla sobre la no discriminación, ¿no? Sobre xenofobia, por ejemplo. Y entonces digo, ok, ellos me van a hacer valer aquí un procedimiento, por así decirlo, ¿no? Porque el que estén aquí en México de manera irregular no quiere decir que sean ilegales, ¿no? Pensemos que algo se les violentó y entonces el asunto llegó hasta conmigo. Y entonces yo digo, no, yo no le voy a hacer caso a ese criterio. Ay, Norma, pero ¿por qué no? Si tu instrumento internacional o tu obligación dice que lo deberías de atender. Sí, pero como aquí en estas reformas ya dijimos que siempre lo internacional no vale tanto, entonces yo sigo haciendo lo que a mí se me pegue mi regalada gana, ¿no? En este ámbito apegado a la norma nacional. Y es ahí donde volvemos a lo mismo. Sí, pero la norma nacional puede violentar derechos humanos, ¿no? Y eso es lo que me parece que se ha dejado pues sin la debida atención. Entonces sí es preocupante, pero también nos pone en alerta para empezar a vigilar qué vamos a hacer en este ámbito, porque yo ahí adelantaba y lo dejo sobre la mesa, no para que lo discutamos ahora, ¿no? Pero decía, bueno. También la ventaja que nos dará una reforma de esta naturaleza si no se pensó con la dimensión que debía es que nos van a dar entrada más fácil al ámbito internacional. Pobre del ámbito internacional porque se va a saturar de casos, de por sí ya está saturado. De por sí. Ajá, pero no nos va a quedar de otra los nacionales para acudir allá, porque el Estado mexicano, esa es una de las cosas que, insisto, quería yo reiterar, el Estado no puede alegar circunstancias de derecho interno para incumplir con sus obligaciones internacionales. Es decir, no puede decir, pues es que esto está en mi ley, sí, pero tú te habías comprometido antes.
y Ujú. entonces esto se va a ver mal. Pero bueno, no todo es malo. No, justo eso es lo que te iba a comentar. Ujú, Ha habido casos muy buenos. Yo he leído algunas sentencias que me han parecido muy buenas y que incluso en algunas conferencias que hemos dado las he puesto de ejemplo. Y te hablo un caso Mariana Lima, ¿no? A mí ujú, me parece una buena sentencia y que pues fijan también estos precedentes. Y yo ya lo que se trabajó, pues hay muchas cosas buenas, muchas ujú, cosas perfectibles, muchas cosas que se justifican incluso en la soberanía, ¿no? ujú, Pero esperemos que este cambio que viene, pues ojalá tenga tintes diferentes y que tengan algo que pueda abonar, ¿no? Que así como están con la bandera de vamos a hacer y vamos a cambiar, ojalá, ¿no? Yo ujú. tengo esa esperanza, pero sí, no todo es malo. Creo que ha habido casos muy buenos, ¿no crees? Sí, sí, sí. Y además también la Suprema Corte desde una postura dogmática y de información y eso tiene también herramientas bien interesantes didácticas que yo también las suelo ocupar mucho, Sí. justamente en materia de derechos humanos que nos puede servir para la ciudadanía, para las autoridades. Hay, por ejemplo, repositorios de sentencias relevantes en materias de derechos humanos. También tenemos temáticas sobre ciertos grupos en situación de vulnerabilidad. Hay un buscador jurídico para consultar estos criterios del máximo tribunal. También hay muchísimos protocolos que pues para quien imparte justicia, en donde se bajan los estándares internacionales, son temáticos, estos sí se están actualizando constantemente y ahí también vamos a encontrar incluso manuales de actuación y dentro de estas herramientas tenemos el protocolo para juzgar con perspectiva de género, el protocolo también para la diversidad sexual, temas de expresión de género, tenemos el tema de un manual sobre efectos de los estereotipos en la impartición de justicia, el manual para juzgar también con perspectiva que se une con el protocolo. Hay también muchos cursos autogestivos, ¿no? Y capacitaciones ya pregrabadas sobre los protocolos, resúmenes de sentencias emblemáticas, repositorio de las sentencias de la Corte Interamericana. Hay muchísima información que puede ayudarnos para pues, los criterios que podemos emitir como representantes de víctimas de imputados, pero también para reforzar nuestros argumentos frente a otras autoridades. Entonces también es una instancia que da bastantes insumos. Pero May, para cerrar, ¿qué opinas de este programa? ¿Qué opinas? ¿Qué cosas nos faltó? Sentimientos encontrados. Sí, yo sé. No, sentimientos encontrados porque es el máximo tribunal que los que tenemos una formación académica como abogados, pues lo vemos como el máximo, ¿no? Entonces, Ujú. a mí me ha gustado mucho últimamente entrar a la página, es muy amigable, es muy buena. Entonces, creo que hay mucho por rescatar, mucho por trabajar y pues como ciudadanos estar al pendiente de lo que se emite. Es correcto, digo, al final estas fueron Ujú, nuestras opiniones, ¿no? No representan algo en ujú. particular, simplemente lo que nosotras vivenciamos a partir de nuestra práctica jurídica. Pues no nos queda más que despedirnos. Recuerden, nos pueden escuchar a través de cimacradio.org, ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales de CIMAC y pueden llamarnos al número de cabina 5535084761, 5535084761. Pues nos despedimos, nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Gracias, bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.